ver detalles de su vida que los conocí ahora estudiando más profundamente, aunque he leído el libro muchas veces y hay un versículo muy popular, ¿no? Que se lo menciona, que es muy conocido, Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero además de eso y del saber que son libros proféticos menores, no sabía mucho más. Y ha sido lindo y me he sentido muy identificada con él. Así que va a ser bueno para nosotros irlo conociendo y vamos a ir capítulo por capítulo viendo algunos detalles de su vida, de su mensaje. Al final vamos a hablar un poquito de cómo vemos a Cristo en él y características de Amós, ¿ya? Les cuento para que sepan qué recorrido vamos a hacer. Y vamos a empezar con el capítulo 1. Normalmente los profetas empezaban con sus juicios hacia Israel y luego hacia las naciones que estaban alrededor. Pero Amós tiene un formato diferente. Él empieza diciendo de dónde proviene y luego habla a las naciones vecinas y al final termina con Israel, ¿sí? A mí me gustaría que todas participemos. Como les decía, no puedo verlas a las demás en pantalla, pero habemos 16 mujeres, así que estamos con mucha variedad para que cada una pueda leer pequeños pasajes de este libro, ¿sí? Por favor, si alguna me puede ayudar con el capítulo 1, versículo 1, para poder tener un panorama general. Amén. Juicio contra las naciones vecinas. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Muchísimas gracias. Bueno, este versículo es interesante porque nos permite saber algunos detalles. Primero, ¿quién era Amós? ¿Sí? Son sus palabras, pero ¿quién era él? Dice acá que era uno de los pastores de Tecoa. Tecoa es una ciudad pequeñita, muy cercana a Belén, pero con características geográficas poco agradables. ¿Sí? Era una ciudad desértica, no muy apta para habitar, ¿sí? Así que las personas preferían, como que no era el sitio ideal, ¿no? Un sitio donde tal vez sus habitantes migraban a otros lugares. Y sin embargo, Amós proviene de ese lugar. Nos dice que él era un pastor, ¿sí? En ese ambiente no había las ovejas comunes, había ovejas que eran de una menor calidad, pero que tenían una mayor cantidad de lana. Y eso permitía, pues, el tema de usar su lana de una mejor manera. Así que vamos viendo sus características y nos habla en qué tiempo profetizó. Usías era rey de Judá, Jeroboam el segundo, o sea, Jeroboam segundo, ¿no? Era el rey en Israel. Amós provenía del reino del sur. ¿Ya? Nos dice cuáles son los dos reyes que estaban en vigencia en ese tiempo, pero su mensaje fue hacia Jeroboam. Entonces, aparte de venir de un lugar pequeño, de un lugar poco significativo, también era un forastero, porque la gente no conocía su historia, su pasado, sus padres, pues no era del reino del norte, y viene con palabras duras para este pueblo, ¿no? Entonces, esto es importante resaltarlo ahora, porque en el proceso vamos a ir viendo la reacción del pueblo hacia su mensaje, ¿sí? Ahora uno puede decir, bueno, ¿por qué? Porque él no era una persona conocida allí en el medio y viene a hablar al pueblo con palabras fuertes, ¿sí? Ahora vamos a ver sus mensajes hacia las naciones vecinas, cómo algunas de estas profecías, ¿sí? De estos llamados de atención se cumplieron y están en la misma palabra de Dios, y otros a través de la historia vamos a darnos cuenta cómo se fueron cumpliendo. El primer llamado de atención que hace Amós es hacia Siria, ¿ya? ¿Por qué con Siria? Por su crueldad. Vamos a ver el versículo 3. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura, por favor? Amén. Dice, así ha dicho Jehová.
por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Muchísimas gracias. Y ustedes pueden decir, pero aquí no menciona Siria. Bueno, Siria era el país y su capital es Damasco, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando habla que trillaron a Galaad con trillos de hierro, Galaad es la parte o son las tribus de Israel, si ustedes recuerdan cuando se dividen el territorio, que quedaron del otro lado del río, ¿ya? Y tuvieron una actitud sumamente cruel con este pueblo. Entonces, ellos hicieron atrocidades, realmente no tuvieron piedad al reconquistar a Galaad. Y Dios dice, bueno, basta, esto no lo voy a pasar por alto, y toma una actitud de castigo hacia ese pueblo, ¿ya? Luego vamos a ver la profecía que viene hacia... Veremos el versículo 4 y 5 para ver cómo va a manifestar este juicio, por favor. ¿Alguien que nos ayude? Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Muy bien, entonces acá adelante en el versículo 3 nos dice por qué va a ser el juicio, y acá nos dice cómo va a ser el juicio. Entonces vemos que ellos van a ser conquistados, vemos que sus ciudades van a ser quemadas, y es una situación triste después de haber sido los amos de esa tierra. Y a mí me llamó la atención porque también nos lleva a pensar en nosotros, ¿sí? Cuando estamos en una situación de privilegio, somos crueles con las personas que están bajo nuestra autoridad. Si bien en la actualidad no existe la esclavitud, pero muchas veces como jefes, como coordinadores de área o como líderes en la iglesia, ¿cómo ejercemos nosotras nuestro liderazgo? ¿Ya? Porque Siria, ya, ok, sabemos que estaba conquistando un pueblo, que era un tema de ejércitos y que siempre es algo fuerte, pero aún en medio de toda la agresividad propia de lo que implica conquistar un territorio, los sirios como que se les pasó la raya. Entonces, yo le pregunto, hermana, usted en sus áreas de autoridad con sus hijos, en su trabajo, en su iglesia, ¿cómo ejerce su autoridad? ¿Es una autoridad que más que autoridad es autoritarismo, es impositivo, es cruel, no tiene piedad? ¿Cómo es eso? Porque Dios no va a pasar por alto, y podríamos decir que al final este no era el pueblo de Dios, eran vecinos, pero Dios no se quedó como que no importa. Dios tomó cartas en el asunto. Qué llamado de atención y qué importante cuidar nuestra forma de liderar. A veces pensamos, bueno, son mis hijos y ya. No, que podamos hacerlo con amor, que podamos tener esa mesura, ¿sí? Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente juicio hacia Filistea. Por favor, yo les voy a agradecer que me ayuden con los versículos del 6 al 8. Seguimos en el capítulo 1. Amén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Ha dicho Jehová el Señor. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿qué sucede? Los filisteos cogieron a cautivos al pueblo de Dios y los vendieron como esclavos. Entonces es como, no está bien, no voy a pasar por alto esto. Y si usted ve en los juicios que leímos, estos dos y los que vienen, siempre usa esta frase, ¿no? Por 3 pecados dice acá de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Qué quiere? ¿Por qué habla así?
¿ya? Es una forma o una característica idiomática a través de la cual Amós es como que dice, o sea, son tantos pecados que yo no voy a pasar por alto uno más. Entonces como que tengo muchos para mencionar y solo te menciono estos 3 o 4. Más o menos esa es la idea, porque a veces leemos esto y nos quedamos como, ¿por qué habla de esa manera? ¿Sí? Para poder entenderlo mejor. Y bueno, vamos viendo que esto se cumple más adelante y vamos ahora al juicio contra Fenicia. El versículo 9, por favor, ¿qué nos dice? Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. ¿Hasta ahí? Sí, muchas gracias. Y uno dice, pacto de hermanos, ¿qué pasó? Ustedes se acuerdan en el tiempo del rey David, ya lo estudiaron, ¿no? En el tiempo de Salomón, David hizo pacto con el rey de Tiro. Tuvieron una alianza, se llevaron bien. Y bueno, Salomón mantuvo esta situación. Pero con el tiempo, sus descendientes no guardaron, no consideraron, no cuidaron esa relación y por el contrario fue como que se desentendieron. Bueno, de pronto ya no eran una nación comercialmente atractiva, ¿no? Y me llevó también a mí a pensar, bueno, todos tenemos familias, venimos de un papá, una mamá y unos abuelitos y todo el tema del árbol genealógico. Y nuestros padres tuvieron sus amistades, ¿sí? Tal vez no todas fueron buenas, tampoco podemos decir que todas hayan sido malas, pero ¿cómo somos nosotros con los amigos de los papás, los amigos de los abuelitos? Cuidamos, mantenemos esa relación, respetamos a aquellas personas que son parte de ese vínculo familiar que de pronto no lo elegimos nosotros, vino de nuestros padres. Si es que es positivo, si es que es de bendición, lo mantenemos. Y si quizás no, ya no es tan, como yo decía aquí, de pronto ya económicamente estas naciones no tenían mayor relación comercial. De pronto tal vez haya familiares o amigos de nuestros padres cuya relación podríamos decir, bueno, no aporta significativamente, ni siquiera son cristianos. Pero alguna vez usted les ha compartido el evangelio o simplemente nos limitamos a decir, no, es que no tenemos muchas cosas en común. Está bien, ya no son nuestros amigos, son los amigos de nuestros padres. Pero nosotros tenemos cierto grado de responsabilidad como creyentes, ¿sí? No le digo que tenga una intimidad profunda si es que no nace, pero por lo menos con aquellas personas que fueron parte de nuestra infancia, que han sido parte de lo que es la historia de nuestra familia. ¿Cómo somos? ¿Somos indiferentes? ¿O tenemos hasta cierto punto el sentido de buscar, abrazar y bueno, por lo menos el sentir de compartirte el evangelio con palabras y con mi vida? Y pues bueno, si de allí las cosas no van a más, creo que podremos estar con las manos limpias delante de Dios y decir, Señor, yo fui responsable y lo hice con amor, ¿no? Porque también podemos decir, bueno, yo fui responsable, a ver, Dios me pide esto y como que cumplimos un deber, es mi obligación, venga, siéntese, le invito a un café, le hablo de esto y váyase, gracias. No se trata de cumplir, no se trata de reglas que simplemente pongo un visto para no sentirme culpable. Se trata de realmente trabajar en esas relaciones que algún día fueron estrechas, tal vez entre nuestros padres o nuestros abuelos, y poder bendecir esos hogares, ¿sí? Realmente, si nosotros vemos el juicio que Dios emite contra esta nación, ¿sí? Es por no haber mantenido, no haber recordado y no haber cuidado la relación el pacto, dice acá la palabra exacta, ¿no? El pacto que hubo entre sus ancestros. Y creo que podemos sacar una aplicación, obviamente no tiene que ver directamente con nosotros, pero creo que es una aplicación que vale la pena y que debemos considerar en nuestras vidas, ¿sí? Muy bien, nos vamos a ir al juicio contra Edom, versículos 11 y 12. ¿Quién nos puede ayudar, por favor? Amén. 11 y 12. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo,
porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Muchísimo. Bosra, muy bien, gracias. Ok, tal vez usted recuerda Edom. ¿De dónde me suena esa palabra? A ver, Israel tiene sus orígenes en Jacob, ¿no es cierto? Es el padre de Israel. Y Jacob tenía un hermano, pienso que era mellizo, no gemelo, pero que nació el mismo día del vientre de su madre, Esaú. Y si usted recuerda la historia, nunca se llevaron bien. Siempre tuvieron diferencias, conflictos. Al final, pues Israel, que en ese tiempo Jacob tomó su primogenitura y aunque se lee que al final pues como que se disculparon, pero siempre estuvieron como que de lejitos, guardando distancias. Y mi pregunta acá es, ¿cómo son nuestras relaciones interpersonales? Algo que a mí me llama mucho la atención, más allá de la profecía, es que dice, persiguió a su hermano, violó todo afecto natural, le ha robado siempre y ha guardado rencor perpetuamente. O sea, aquí me habla no de la situación presente que hubo entre Edom e Israel. Aquí me habla del pasado, de situaciones no resueltas entre ellos, ¿sí? Y es algo difícil porque todos tenemos problemas intrafamiliares, todos tenemos tal vez hermanos o personas del círculo íntimo con los que tal vez no tenemos la mejor de las relaciones, pero cuando nosotros no resolvemos, cuando nosotros no buscamos que sanar esas heridas, ¿sabe qué? Aunque usted no se lo proponga, usted transmite eso a sus generaciones futuras. Y no porque sea algo mágico, sino que nosotros transmitimos con nuestra forma de vivir a nuestros hijos, nuestros hábitos y nuestras costumbres, buenas y malas. Y hay una frase que a mí me asusta, porque dice que los pecados que yo tolero, mis hijos los van a abrazar. No es un versículo, pero una frase que le he visto hacerse carne muchas veces. Y creo que ninguno aquí puede decir, yo no tolero ningún pecado, porque la realidad es que al tener una naturaleza pecaminosa, todas tendemos a tener tolerancia con ciertos pecados, que de pronto nos resultan atractivos, ¿ya? Que somos débiles y proclives a caer. Tal vez la envidia, tal vez el rencor, ¿no? Acá ellos siempre tuvieron diferencias y se podría justificar si queremos. Pero la verdad es que cada una también somos llamadas y desafiadas a superar estas áreas difíciles, ese pecado que toleramos en nuestra vida. Porque si no lo hacemos, lo más probable es que nuestros hijos abracen esa forma de vivir. Tal vez no somos sabias al manejar el dinero, tal vez somos tramposas o mentirosas. No sé cuál es el pecado con el que usted lucha, pero sí le puedo decir, y sí me lleva a mí también a pensar, bueno, si yo soy tolerante a esto, indiferente o me hago del ojo gordo referente a las situaciones con las que yo lucho, con las que a mí me cuesta, la realidad es que tal vez cuando yo muera, y quizás mis ojos no lo vean, pero lo vemos a través de la historia repetidamente, que los hijos, bueno, pues crecieron en un ambiente donde de pronto el alcohol era tolerado en ocasiones especiales. Y bueno, para nosotros, bueno, es que es un evento especial, pero los hijos crecen así. Y bueno, y si tomo en un cumpleaños, ¿por qué no puedo tomar cada fin de semana? ¿Por qué no lo puedo hacer cada vez que yo quiero? Y terminamos con una familia que en lugar de estar más cerca del Señor, vive alejada, ¿ya? Y el juicio que Dios emite contra Edom es por su espíritu vengativo, ¿sí? En este caso, los problemas interfamiliares. Pero cómo arrastró eso a las futuras generaciones, a un punto que luego no tuvieron perdón ni reparo en dañar a sus hermanos, ¿ya? Hermanos completamente de sangre porque eran descendientes de unos mellizos. Entonces el problema no empezó con Edom e Israel, el problema empezó con Esaú y Jacob.
uy, a mí eso me mata. Y le animo a que piense y se autoanalice, porque todas tenemos áreas en las que somos débiles, en las que toleramos el pecado, en las que tal vez no tenemos un espíritu de perdón. Y si nosotros arrastramos eso, va a ser triste ver que luego nuestros nietos o bisnietos se maten unos a otros, porque esa área nunca se trabajó, ¿sí? Vamos a ver el juicio contra Amón, y me gustaría que alguien me ayude con el versículo 13, por favor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Gracias. ¿Y me puede ayudar con el 14 y 15 para terminar esta parte, por favor? Sí, hermano. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Muchísimas gracias. Acá también nos dice qué juicio y cómo se va a ejecutar. Y dice que con tal de ensanchar sus territorios, no tuvieron pena, no tuvieron temor de abrir el vientre de las mujeres embarazadas. Qué horrible, ¿no? Me recuerda tal vez la Segunda Guerra Mundial. Esas cosas pasaron allí y quién sabe si están pasando nuevamente. Me gustaría que podamos ir un rato a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13. Y aquí vamos a ver lo que ahora se va a castigar fue profetizado antes. Y vamos a ver qué nos dice, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13. Alguien que lo tenga, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 12 y 13. Entonces le dijo Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Muchísimas gracias. Ok, aquí tenemos la profecía. O sea, no pasaba todavía lo que provocó el juicio, que Amós ya da el juicio, pero en Segunda de Reyes, capítulo 8, vemos cómo Eliseo profetiza lo que va a hacer Asael. Y si usted, bueno, ya vieron ese libro, todo esto sucede, pero Dios no es indiferente a lo que pasó. Sí, fueron muchos años atrás. La Biblia dice que Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no es cierto? Y tal vez hay situaciones o hay cosas en nuestras vidas que vemos que no van, que no son correctas, como pasó acá. Cuidémonos de no ejecutarlas, ¿sí? De vivir de una manera que pueda ser agradable ante los ojos del Señor, porque aunque tal vez pasen años, porque Dios está esperando que nos arrepintamos, el juicio va a llegar. Y estoy haciendo como tan despacio el leer cada uno de estos juicios, es porque a mí me tocó mucho. Ya todas estas naciones hasta ahora que vamos viendo no son Israel, no son Judá, son los vecinos, pero con ellos hubo problemas y hubo temas no resueltos de hace mucho tiempo. Asael hizo este agravio. Pasaron años y luego Dios a través de Amós dice, esto no te lo voy a perdonar, ¿sí? Esto va a tener su consecuencia. Todas nuestras acciones tienen consecuencias.
No nos olvidemos, el hecho de que hoy está fea alguien y quizás no tengo la retribución inmediata. Uy, no, Dios no me mandó un castigo, ya no pasa nada. No quiere decir que no pasa nada. Quiere decir que Dios nos está dando la oportunidad para cambiar, para mejorar. Y si nosotros no lo hacemos, simple y llanamente en algún momento va a llegar la retribución de nuestro extravío. ¿Ok? Nos vamos al juicio contra los moabitas. Por favor, si alguien me puede ayudar con el versículo 14. Bueno, no, acá, perdón. Capítulo 2, versículo 1. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ok, tuvo una actitud de venganza extrema. Y después de esto recién viene el juicio, los juicios, primero contra Judá y después contra Israel. Ahora que los vamos a dejar en algo, a todos estos juicios anteriores, Dios los castigó por su crueldad, por esclavizar, por dañar, por el rencor, pero cuando habla contra Judá y habla contra Israel, vamos a ver que a ellos se les llama la atención por no haber cumplido, por haber menospreciado la ley de Dios. ¿Sí? No me quiero adelantar, veamos el versículo 4, capítulo 2, versículo 4, por favor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Muchísimas gracias. Dice que menospreciaron la ley de Jehová. ¿Qué es menospreciar? Es tener en poco. O sea que ellos leían la ley de Jehová, pero era como, sí, ya es tener en poco. O sea, es parte de mi vida, pero no es lo más importante. Realmente tengo otras prioridades, ¿sí? No guardaron sus ordenanzas. Cuando dice la palabra guardar, no se refiere a meter en un cajón. Guardar quiere decir practicar, vivir, ¿sí? Este pueblo, amado por Dios, rescatado por el Señor, tomaba en poco la palabra de Dios, no vivía conforme a las ordenanzas, a los preceptos de la palabra. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad, hermana. Yo le pregunto, si usted está en esta mañana, ¿por qué está aquí? ¿Qué la trae a esta reunión? ¿Es una religiosidad? ¿Es tal vez tener un conocimiento intelectual? ¿Dónde está su corazón? ¿Está en cumplir la palabra? ¿Por qué le pregunto esto? Porque al tener mayor luz, como Judá, como Israel, tenemos una responsabilidad más grande de cumplir con lo que Dios nos exige. ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa de prioridades la palabra del Señor en su vida? ¿La mira con poca importancia? Tal vez es como, bueno, sí, yo leo la Biblia, pero vivirla, algunos dicen, bueno, es que eso es ser fanático. No, es simplemente poner en el primer lugar al Señor. ¿Guardo sus ordenanzas? O sea, ¿practico, vivo conforme a lo que leo o no lo hago? Yo sé que no somos perfectas, pero sí somos llamadas a ser cada día más parecidas a Cristo. Y eso no tiene que ver con una iglesia, con una religión, con una cultura cristiana, que es algo muy actual, ¿no? Ahora todos dicen que son cristianos, pero mi vida, ¿qué refleja? ¿A quién estoy yo enalteciendo con mi boca y con mi vida? Esas dos cosas son súper importantes, porque si nosotros creemos que simplemente por ir el domingo al culto, porque me dedico a estar en una reunión y creo que ya cumplí con Dios, estoy equivocada. Yo soy llamada a poder vivir a Dios y poner su palabra en alto con mi vida y con mi boca. La falta de eso va a repercutir en que el Señor me va a tomar a cuentas y en que lastimosamente qué tipo de herencia voy a pasar a mis hijos, ¿no? Porque ellos van a ver, bueno, para mi mamá lo más importante es el negocio, porque nunca lo cierra. O para mi mamá sí es importante el trabajo, pero Dios está en primer lugar, porque cuando tenemos el culto, estamos allí todos y no es una excusa el dinero. Yo sé que todos necesitamos trabajar y necesitamos comer, pero ¿qué es lo primero en su vida? ¿Sí?
Y de allí vamos a ir al juicio contra Israel. Recordemos que el reino está dividido, por eso emite un juicio contra Judá, que es el reino del sur, y ahora va a emitir el juicio contra Israel, que es el reino del norte, y es el lugar al que Dios envió a Amós. Versículo 6 del capítulo 2, por favor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios castiga a Israel? Porque es temas económicos, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? ¿Por plata? Hay un dicho popular, no sé si en otros países, pero en Ecuador es común. Por plata baila el mono, ¿no es cierto? Porque por dinero vendieron al justo, dice acá, y al pobre por un par de zapatos. El tema del dinero no es malo. Todos necesitamos dinero, tampoco es que es malo que usted tenga mucho dinero. El punto y el problema acá es que estoy yo dispuesta a hacer por dinero, ¿sí? Ellos estuvieron dispuestos a dañar a otros. Pobres en la tierra siempre va a haber. No podremos erradicar la pobreza lastimosamente porque la justicia no es justicia en un mundo caído. Pero ¿cuál es mi actitud? Yo también me aprovecho. Yo también saco ventaja de eso, porque como cristiana debo tener ese cuidado y esa responsabilidad. Por favor, vamos a ver qué nos dice el versículo 9. Amén. El versículo 9 dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Aquí le está recordando a Israel que a pesar de que ellos eran tan pequeños y que sus enemigos, cuando tuvieron que ir con Josué a conquistar el territorio, eran como troncos gigantes, Dios les dio la victoria y les dice, oye, acuérdate, ¿no? Acuérdate que gracias a mi bendición y mi cuidado, tú tuviste la bendición en tu tierra. Y vemos en el versículo 12 cuál fue la retribución, cuál fue la actitud de Israel hacia este pueblo, hacia Dios, hacia la ayuda que Dios le dio. ¿Qué nos dice el versículo 12? 12, capítulo 2, versículo 12. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Israel se sintió fuerte, cuando Israel tuvo ya la bendición, la seguridad, ¿cómo actuó? Los nazarenos eran apartados para Dios, eran personas que asumían una actitud diferente al común denominador. Ellos no podían probar vino, la navaja no podía pasar por su pelo. Si ustedes recuerdan a Sansón, él era un nazareo, ¿ya? ¿Y qué hacía Israel con los nazareos? Les dieron a beber vino, o sea, como que, no importa, no pasa nada. Y vinieron los profetas de parte del Señor a hablar. ¿Y cuál fue su actitud? ¿Qué les dijeron? No nos profetices, no, estamos bien, estamos cómodos, estamos en nuestra zona de confort, ¿ya? Y todo esto trajo como consecuencia que se aparten del Señor, que se olviden que Dios, que era su ayudador, que fue su mano derecha, lo menospreciaron, lo dejaron a un lado. Y Dios simplemente se cansa y dice, listo, hasta aquí. Y a veces nosotros podemos tener estas actitudes y considerar que podemos escapar del juicio de Dios, que podremos escapar de las consecuencias de nuestro pecado, porque ahora Dios no es que nos castiga por malo, ¿ya? Quizás, no sé si todas, pero la mayoría o algunas de las mujeres que están acá tienen hijos, tenemos hijos. De pronto usted escuchó a algunos ahora en la mañana de los míos. ¿Y sabe qué? Cuando se portan mal, uno les llama la atención, ¿no? Dependiendo del mal comportamiento, el tipo de llamado de atención, pero siempre hacemos y a veces nos enojamos y hablamos con firmeza y a veces hay que castigar. ¿Por qué? Porque somos malos. No,
¿Qué nos motiva a trabajar en la vida de nuestros hijos? El amor. Pero amor no siempre son besos y abrazos. El amor a veces se tiene que manifestar a través de la disciplina, de la corrección, porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Y lo mejor no es darle lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan, y a veces necesitan una paleta, a veces necesitan quitarles privilegios, a veces necesitan quedarse en su cuarto y no tener el permiso de, no sé, de bajar a jugar, dependiendo de la edad de los hijos, el tipo de castigos que ponemos. Yo les pongo los castigos que son de los míos porque son pequeños. Entonces, cuando el Señor disciplina su vida, disciplina mi vida, no lo hace porque me odia, no lo hace porque es malo y está como un viejito bravo con un palito buscando lanzar rayos, ¿no? Ah, hiciste algo malo, toma. No. ¿Qué motiva al Señor a llamar nuestra atención? Es su amor, ¿ya? Pero a veces somos hijos desobedientes y su amor se debe manifestar a través de disciplina. Mi pregunta es, ¿cómo quiere usted sentir el amor de Dios? ¿Con disciplina porque está malcriada, irreverente y él tiene que enderezar su vereda? ¿O somos hijos obedientes que bendecimos la vida que Dios nos ha dado, que realmente hacemos de nuestra estadía en la tierra un tiempo bien utilizado? ¿Cómo es usted? ¿Cómo es su tiempo aquí en esta tierra? ¿Cómo vive? ¿Qué es Dios en su día a día? ¿Sí? Que sepa que si Dios le llama la atención, no es por malo, no es porque le odia, es porque le ama. Y en ese amor de padre va a buscar llamar su atención al camino correcto. ¿Sí? ¿Qué tipo de padre sería uno que haz lo que te dé la gana? Y les digo, educar es un trabajito, es fuerte, pero amamos a nuestros hijos y estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cuánto más nos ama el Señor y no va a estar dispuesto a hacer lo que sea por llamar nuestra atención? Pero ¿qué estamos esperando para escuchar? ¿Sí? Nos vamos a ir al capítulo 3 y le voy a pedir a alguien que me ayude con el famoso versículo 3. Amos 3:3. Sí, por favor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? No van a estar. Esto se usa mucho para los matrimonios, pero yo también creo que lo podemos usar, este versículo, o aplicar para nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Si Dios y yo no estamos de acuerdo, no estamos sintonizados, ¿vamos a poder andar juntos? No. Y el Señor siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos. Pero Él también es muy firme en mostrarnos cuál es la senda, la verdadera senda de la vida. Y a veces podemos pensar que podemos torcer la voluntad de Dios de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros caprichos, ¿sí? Y Dios dice, no, ponte de acuerdo conmigo, pongámonos de acuerdo, conversemos y ven, sintonízate conmigo y caminemos en la misma senda. Entonces, qué importante que cuando abramos nuestra Biblia, que cuando leamos nuestra Biblia, sintonicemos con Dios, ¿sí? Que no tengamos la costumbre o el mal hábito de coger la Biblia y simple y llanamente buscar los versículos que puedan ser llamativos para mí y a ver, me gusta este y este no me gusta y aunque debo cambiar, no quiero ver este versículo, solamente el que habla de promesas y bendiciones. Pero lo uno y lo otro va de la mano, ¿sí? Entonces, le animo a que cada vez que usted va a abrir su Biblia en el día a día, pueda tener ese tiempo con Dios y ponerse de acuerdo con Él, sintonizarse, ¿sí? El Señor no va a hacer nada sin comunicar a sus hijos, ¿sí? Porque nos ama, porque nos cuida. Y ahora, en ese tiempo, bueno, Amós era el profeta, era el medio por el cual Dios comunicaba lo que iba a hacer. Pero ahora Dios nos ha dejado su palabra, una palabra completa y perfecta. Y no hará nada sin que no esté revelado acá. El Señor nos ha dejado su revelación completa en la palabra de Dios. Qué importante que estemos prestos a escucharla. ¿Qué dice el versículo 7 del capítulo 3?
Porque no habrá nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo. Vers 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ujú, muchísimas gracias. Perdón que creo que alguien estuvo leyendo antes, pero casi no lo escuchábamos y quizás por eso no la pudimos dejar terminar. ¿Ya? Dios no va a hacer nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, dice acá. Bueno, Dios no hará nada sin que revele sus secretos a través de su palabra. Lo que debemos saber, aquellos misterios que deben ser manifestados, ya están escritos, ya están en la palabra de Dios. Pero si usted no la abre, no lo va a descubrir, ¿sí? Vamos a ir un poquito más rápido al capítulo 4. Sí, son 9 capítulos, así que me tomé mucho tiempo en los primeros porque eran muy importantes para mí. Pero quisiera que estos los podamos ver quizás un poco más rápido, pero no menos importantes. El versículo 1, ¿qué nos dice? Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimes a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Muchas gracias. Bueno, ¿a quién le está dirigiendo este mensaje? ¿A las vacas? Porque creo que las vacas no pueden oprimir a los pobres y las vacas tampoco tienen esposos. Aquí está refiriéndose a unas mujeres, a las mujeres de Basán, mujeres que eran muy adineradas, ¿sí? Y que, bueno, vivían en Samaria. Ahora, ¿por qué les habla de esa manera a estas mujeres? Porque oprimían a los pobres, porque quebrantaban a los menesterosos. No está mal tener dinero o disfrutar de riquezas, pero si nosotros para tener eso hacemos daño a otros, entonces sí está mal. Y no solamente hacían esto estas mujeres, sino que dice que decían a sus señores, traed de beber. ¿Quiénes eran estos señores? Sus esposos. O sea, eran mujeres que hacían daño a otros y con sus esposos tenían una actitud, podríamos decir, de ordenar, quizás de manipular. ¿Qué estamos dispuestas nosotros a hacer con tal de tener beneficios en nuestra propia vida? Oprimir a otros, quebrantar el derecho de los demás. ¿Cómo somos con nuestros esposos? Tal vez a través de nuestro mal genio o de nuestras lágrimas o de nuestra insistencia, buscamos que hagan lo que nosotros queremos. O somos mujeres piadosas que realmente preferimos ponerlo delante de Dios y en oración. A todas nos cuesta, porque de pronto habrá cosas que queremos, que nos gustan, que nos parecen correctas, que nos parece que debemos tener en nuestra vida. Pero sí es tan importante que como mujeres que aman al Señor no seamos presionantes. Usted ha escuchado en el libro de Proverbios, dice que la mala mujer es una gotera continua. ¿Ya? ¿Qué es una gotera continua? Tac, 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 permanentemente está ahí. Y quizás estas mujeres de Basán tenían esa actitud y por último sus esposas, pues bueno, ya, mira, ¿qué quieres? Toma. No está bien. Y llama la atención a estas mujeres por su actitud hacia sus esposos, pero también su actitud hacia los pobres, con tal de ellas estar bien, cómo dañaron y cómo lastimaron el derecho de otras personas, ¿sí? Mi hermana, supongo que usted trabaja, tiene algún negocio o ayuda a su esposo en algo, que por favor no sea sus privilegios y sus derechos una justificación para dañar o para lastimar a otros. Nos vamos a ir al capítulo 5. Aquí Dios habla del castigo futuro, ¿sí?, de Israel por su maldad. Nos vamos al versículo 1, por favor. ¿Qué nos dice? Versículo 1 y 2. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y hay quien la levante. O sea, habla de una destrucción, pero lastimosamente completa. Como país, como nación, su pecado fue a tal punto que ellos no pudieron volver a levantar cabeza, fueron cautivos y sabemos todo lo que vino después. Pero el mensaje no termina allí, porque si terminara allí, realmente sería un mensaje tan triste, tan desesperanzador,
¿no? Quisiera que veamos el versículo 4. ¿Qué nos dice? Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Nos recuerda la canción de Marcos Vidal, ¿verdad? Buscadme y viviréis. Y Dios nos dice lo mismo hoy. No sé cómo está su vida, tal vez está derrotada, tal vez ha habido tantas cosas en las que usted se ha permitido vivir o mantener una actitud de pecado y ha venido un juicio contra usted y quizás es un momento en el que dice, ya, no puedo alzar mi cabeza más. En medio de todo el juicio, en medio de toda la oscuridad, la densa tiniebla, el Señor tiene palabras de aliento para usted y para mí hoy y para este pueblo en este tiempo. ¿Qué dice? Buscadme y viviréis. No dice busca la religión, no dice busca lo que te haga feliz, no dice busca el camino fácil o la autorrealización. Buscar a quién? A Dios. Y buscar a Dios que va a traer vida. ¿Sí? Vida, una segunda oportunidad para Israel, pero también es una segunda oportunidad para nosotras como mujeres. ¿Sí? Más allá de que amemos al Señor o de que digamos que amamos con nuestra boca, que nuestra vida lo pueda reflejar. Dios nos trae este llamado a volvernos a Él, ¿sí? Independientemente de lo que haya sido nuestro tiempo acá en la tierra, quizás no el mejor, pero Dios dice, buscadme. ¿Qué dice el versículo 8, por favor? Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Cuando habla de las Pléyades y del Orión, nos habla de que son las constelaciones, ¿no es cierto? Entonces dice, busquen al que hizo esto, vuélvanse de las tinieblas a la mañana. Él hace cosas maravillosas, hace oscurecer el día como noche, llama las aguas del mar, las derrama sobre la tierra. Jehová es su nombre. A Él debemos buscar, a Él debemos volvernos, y le aseguro a mi hermana que si nosotros realmente ponemos nuestro corazón para el Señor, Él nunca nos va a dejar, Él nunca va a ser indiferente, porque Él es el primer interesado en que nosotros podamos buscar de Él. Él es el primer interesado en que podamos disfrutar esa vida plenitud que Él tiene para nosotros, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer? Estamos a punto de terminar este estudio y mi pregunta es, ¿buscaremos al Señor? Y no porque nos sentemos a leer la Biblia, es triste, pero podemos sentarnos a leer la Biblia y tener nuestro corazón lejos de Dios, ¿sí? Buscarme y viviréis. Buscar al Señor, no una religiosidad, una vida de comunión, es diferente, ¿sí? Es muy distinto. Y nos vamos a ir un poquito, nos vamos a saltar al capítulo 7. En el capítulo 6 tenemos, bueno, nos habla de la destrucción de Israel, cómo va a ser todo ese proceso, pero yo quisiera que nosotros podamos ver, bueno, acá nos habla de unas visiones que él tiene de cómo Dios va a destruir al pueblo. Y en el versículo 4, por favor, capítulo 7, versículo 4, ¿alguien puede ir con la lectura? Jehová el Señor me mostró así. Aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Cuando habla acá, el versículo 1 dice, él criaba langostas, ¿no es cierto? La primera visión que tiene de la destrucción es sobre las langostas que van a venir y van a consumir la tierra. Quisiera que podamos ver un poquito la siguiente visión de Amós, solamente para tenerla de forma general, el versículo 7 y el versículo 8, por favor, de capítulo 7, versículos 7 y 8. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más.
Ujú. A través de la visión de las langostas, a través del fuego y a través de la plomada de albañil, son las tres visiones que tenemos de cómo se va a destruir. O sea, ya Amós no solo les está diciendo les va a pasar esto por haber abandonado a Dios, sino que les está diciendo cómo va a venir el castigo. ¿Sí? Y uno dice, bueno, qué duro, qué difícil. Supongo que para el pueblo de Israel no era como que, ay, mi predicador preferido, ¿no? O el profeta que quiero escuchar, porque él se acercaba a llamar la atención de ellos y les decía lo que estaba mal. Pero uno podría pensar que, bueno, Amós tal vez no tendría la aprobación del pueblo, pero encontraría en sus compañeros profetas las personas que puedan darle palabras de ánimo y ser un refugio, ¿no? Y vamos a ver que es triste, pero que no es así. En el capítulo 7, versículos 10 y 11, vemos cómo contesta Amasías, que era el líder de los profetas en Israel, a Amós, a su mensaje. ¿Sí? ¿Alguien que nos ayude a leerlo, por favor? Amén. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. ¿Sigo? Sí, por favor. Hasta el 3, 2. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más de Betel, que santuario del rey, capital del rey. Entonces vemos que el jefe de los profetas no tuvo una actitud de querer escuchar a este pastorcito que vino de un pueblo chiquito, pero que vino con un mensaje contundente y con palabra de Dios poderosa. No le importaba, uy, pero es que está en juego mi cargo. Yo soy el líder, el presidente de los profetas, y a mí me conviene estar bien con Jeroboam II, aunque él está alejado de Dios. Y yo sé lo que dice Dios, pero dice, la tierra no puede sufrir todas tus palabras, Amos. Lo que estás diciendo, por más verdad que sea, no nos conviene. Vete a Judá. Qué triste. O sea, yo pienso que para Amós tuvo que haber sido muy duro cumplir el propósito de Dios en ese tiempo en su vida porque no encontró refugio. No encontró refugio en un pueblo porque el pueblo no se arrepintió. No encontró refugio en sus profetas, amigos, no sé si amigos, pero compañeros, porque el presidente, el líder de los profetas le dijo, sabes qué, ándate. ¿Sí? Acá Betel es el santuario del rey. O sea, como que es la iglesia en la que el rey se congrega. Así que aquí nosotros tenemos que decir lo que el rey le gusta. Y no era el rey Jehová, sino el rey que estaba gobernando allí. Y querida hermana, esto es muy triste, pero es una gran verdad. Tal vez el hecho de vivir conforme a lo que Dios quiere para usted y para mí, y de decir lo que el Señor quiere que digamos, que obviamente siempre está basado en su palabra, no siempre va a ser abrazado por nuestros compañeros de ministerio, por los líderes de nuestra congregación. Y ahí mi pregunta, ¿qué va a hacer usted? Porque Amasías le dijo, o sea, ándate. O sea, si te quedas aquí, ya sabes lo que tienes que decir. Y si no, ándate. Y Amós es como, no, Dios me trajo acá. Y Amós le responde, ¿qué nos dice el versículo 14 y 15? ¿Alguien que me ayude? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy vocero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces Amós, o sea, no sé, yo me imagino que capaz pues, le cayó un balde de agua fría al oír el mensaje poco bíblico y muy político de su jefe, ya, del jefe de los profetas, que dice, sabes que aquí las cosas son así. Si te gusta, ya sabes. Y
Y le dice, no, yo no soy profeta. Como que, a ver, yo no soy del gremio. Yo no estudié en ningún lugar genial o de renombre. Así que no soy profeta ni soy hijo de profeta. Un boyero era una persona que tenía un trabajo de campo. Recojo higos silvestres. Entonces él, aparte de ser un campesino, era una persona que tenía que ir de un lugar a otro con el tema de los higos, porque según estaba leyendo que según las temporadas ellos eran como que viajaban y en diferentes lugares iban recogiéndose. Él era un hombre de campo, ¿sí? Dios, Jehová me tomó de detrás del ganado. O sea, yo soy un hombre rústico, pero Jehová me llamó y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. No me dijo, cáeles bien, no me dijo si te aceptan, no me dijo que me vaya a Judá, me dijo, ve al pueblo de Israel. Así que yo veo en Amós una actitud tan contundente y tan firme que me emociona. Porque yo creo que el desánimo es algo que Satanás usa mucho para trabajar en nuestro corazón. Y perdón que me emocione. Pero no sé si yo podría contestar así, porque muchas veces nos sentimos que recibimos palo por todo lado. Y como que se quede ahí. ¿Por qué recibir tanta humillación? ¿Por qué aguantar tantas cosas que al fin y al cabo ni que yo estuviera recibiendo un beneficio de eso? Pero Amos dice, ¿sabes que no me voy? Porque tú no me llamaste, me llamó Dios. Me deja sin palabras y me hace pensar que no sé qué le llamó Dios, qué es lo que Dios le está pidiendo a usted que diga, y que tal vez ese mensaje de amor, pero que viene envuelto con juicio, no va a ser bien recibido. El inconverso no va a decirle, gracias por decirme que me voy al infierno. El creyente que vive en su carne no le va a decir, gracias por decirme que abandone mi pecado. No, a la gente no le gusta que le diga que está pecando. A lo mucho estoy fallando, pero yo pecado. Esas palabras son de un calibre muy grueso. Y tal vez tus compañeros de ministerio tampoco te van a apoyar. Y también te van a decir como que, oye, no seas tan fanático. Aquí las cosas se hacen así. Pero me encanta la actitud de Amos. Y dice, ¿sabes qué? Yo no vengo aquí por títulos, por conveniencias, porque me tengan un puestito ahí en la asamblea de profetas y tener un buen sueldo y gozar de los privilegios. No, él dice, ¿sabes qué? Yo soy un hombre de campo, pero Dios me llamó y yo voy a hacer aquí lo que Dios me dijo que haga, te guste o no te guste. Y después nosotros vemos que le está diciendo eso y le dice, y en el versículo 16, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. O sea, Dios le dice, ¿sabes qué? A través de amor, ¿no? No solamente se trata de que no estás haciendo lo que Dios quiere, presidente de los profetas, sino que por haber tenido esa actitud de complacencia hacia el rey Jeroboam y no haber sido fiel a mi llamado, yo te voy a castigar a ti también, porque no has cumplido lo que yo te mandé a hacer. Y hermana, tal vez usted esté en una situación de confort y de decir, bueno, es que yo no quiero caerle mal a mis hermanas, así que yo mejor no digo lo que está mal. Sí lo veo, pero me quedo callada. Después se van a enojar conmigo. No, mi hermana querida, porque de pronto el Señor le va a decir, ¿sabes qué? Yo te mandé a hacer luz y sal. Tú te conformaste al mundo en el que estabas y vas a tener tu retribución por eso. Han pasado miles de años desde que Amós escribió esto. Y no sabemos qué mentiras o qué palabras estarían en el boletín dominical de la iglesia de Amasías, pero sí sabemos qué palabras estaban en el boletín dominical de Amós, aunque no fue fácil. Dios honra a los que le honran. Y no siempre es fácil. Pero ¿de quién quieres la honra? ¿De Dios
o de las personas. Y tal vez la honra que viene de Dios no la veremos aquí en la tierra, sino en el cielo. Uy, pero falta mucho. Pero yo prefiero esa corona en la eternidad que un buen sueldo y dejar de tener problemas con aquellos que me han dicho a lo que te ordeno y deja de decir lo que Dios quiere. Así que yo quiero desafiarla, querida hermana, a que usted pueda considerar en qué punto está parada usted, con Amasías o con Amos. Yo quiero ser del equipo de Amos, pero no es fácil. Y a veces tenemos la tendencia a que por la presión preferimos hacernos a un lado. Pero tenemos que tomar una decisión hoy y decir, ¿sabes qué? Me juego por el que dio su vida por mí, porque no me abandonará. ¿Y cómo vemos a Jesús en medio de todo esto? Vemos a Cristo con su mensaje de amor y de redención. Buscadme y viviréis. Se repite hoy ese mensaje. Vemos a Cristo llamándonos al arrepentimiento, no solo a la salvación, pero al arrepentimiento también de nuestra vida cristiana, que quizás es floja, que quizás es mediocre, que quizás es autocomplaciente. Y Dios dice, no, yo te llamé. Y si Dios no la ha llamado, ore y dígale, Señor, quiero saber para qué vivo en esta tierra. Me gustaría que podamos ir al libro de Efesios, capítulo 2, para terminar y el tiempo del estudio. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Si alguien me puede ayudar. Efesios, capítulo 2, versículo 10, ¿qué nos dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuimos creadas? Para buenas obras. Que Dios no sabía qué hacer y se está inventando qué buena obra tengo que hacer hoy. No, las preparó de antemano. Mi hermana, usted no es llamada a hacer todas las buenas obras que hay en el mundo, porque le faltará vida para poder cumplir. Usted y yo somos llamadas a cumplir las buenas obras que Dios preparó de antemano para que ejecutemos. ¿Y cómo sé cuáles sí y cuáles no? Tiene que vivir una vida de comunión con Dios y Dios le va a mostrar, mira, para esto te llamé, para esto te puse en esta ciudad, en esta iglesia, en esta familia. Ese es el propósito. Y nuestra vida tiene un propósito especial porque Dios no está improvisando con nosotros. Entonces yo quiero desafiarla a que pueda disfrutar y a la vez no desperdicie el por qué nació, el por qué está viva hasta este día, el por qué está respirando, que no sea una consumidora de oxígeno sobre este planeta Tierra, que su respirar tenga un propósito eterno, que no sea solo la plata y el día a día, que no es que esté mal, pero que al fin y al cabo se acaba, querida hermana, que esté aquí para cumplir ese plan eterno que Dios diseñó de antemano para usted y para mí, porque somos su creación, somos sus hijas, ¿sí? Y quisiera que podamos terminar considerando cómo es mi vida, qué pecados estoy tolerando. Hemos visto estos juicios terribles, fuertes, graves, que afectaron a cada pueblo, ¿no? Pero también afectaron a sus descendientes. Hemos visto estos juicios hacia Israel, hacia Judá, que conocían más del Señor y que por ende fue mucho más radical todo lo que Dios les dijo y lo que hizo. Y también hemos visto a un hombre apasionado por la palabra, Amós, un hombre que se jugó el todo por el todo sin miedo. Bueno, tal vez tendría miedo, pero pudo más su pasión por el Señor, ¿sí? Así que me desafío muchísimo a ponerme en el equipo de Amós permanentemente. Y le animo a que venga este equipo. Es el equipo que está del lado de la victoria, no por Amós y no por mí, sino porque Cristo nos respalda. Y Él es el que nos llamó. ¿Sí?
Así que gracias por este tiempo, perdonen todas las incomodidades, no estoy en mi casa, pero ha sido muy lindo y muy desafiante hacer este estudio. Que el Señor las bendiga.